país si nos hubiera agarrado con una economía enfriada, con un modelo económico diferente, si cuando en décadas pasadas una simple modificación de Brasil o de México significaba crisis en nuestro país, ¿qué hubiera significado para todos nosotros, trabajadores, productores, docentes, alumnos, si no hubiéramos estado preparados, sólidamente parados, para hacer frente a la crisis del año pasado? Nos hubieran pasado por arriba, como decimos nosotros, con la Caterpillar, no hubiera quedado nada. Y esto es un mérito no de quien tiene la responsabilidad de gobernar el país, es también un mérito de todos los que creyeron, de todos los que ayudaron, de todos los que apoyaron, de los que sabemos que muchas veces, por manipulación mediática, por deformaciones culturales que traemos desde hace mucho tiempo los argentinos, por falsas antinomias que nos han planteado, por tontos dilemas que no existen, de enfrentar o la industria o el campo, o la exportación o el mercado interno, no es así. Es el campo y la industria, y cada vez el campo con mayor valor agregado y cada vez con mayor innovación tecnológica para que cada vez podamos ser más competitivos. Y es la industria para poder generar los miles de puestos de trabajo que genera agregar valor a nuestras materias primas. Y es la exportación porque nos da divisas para acumular reservas que nos mantengan firmes ante los capitales que muchas veces embaten contra las economías, como lo hemos visto y lo estamos viendo en otras partes del mundo. Por eso acumulamos reservas. Por eso también el año pasado decidí utilizar esas reservas para pagar la deuda cuando casi me quisieron hacer juicio político por eso. Pero bueno, no estábamos equivocados. No estábamos equivocados, teníamos razón. Nos decían que nos íbamos a fundir, que las reservas iban a acabar, que eran la garantía. A nosotros, que cuando Kirchner asumió el gobierno tenía 9.000 millones de reservas y los que la acumulamos fuimos nosotros. Los que las habían gastado nos decían que las queríamos dilapidar. Y hoy, ayer, para ser más exactos, estamos en 50.925 millones de dólares. Nos faltan 75 millones para llegar por primera vez en la historia de la Argentina a 51.000 millones de dólares. Ya batimos nuestro propio récord de haber llegado a los 50. Esperemos que en los próximos días podamos batirnos nuevamente. Y además hemos pagado 2.700 millones de dólares que debíamos los argentinos. No los debía yo, Cristina, ni lo debía el intendente de General Belgrano. Los debíamos todos, los 40 millones de argentinos, a pesar de que mucha de esa plata no la vieron los 40 millones de argentinos. No la vieron los 40 millones de argentinos. Pero bueno, la responsabilidad institucional de un país no nos permite decir la deuda la contrajeron otros, el default lo contrajeron otros, yo no tengo nada que ver. Eso no es un país, eso es una tribu. Y nosotros queremos ser un país y una nación que nos hacemos cargo de las cosas nuestras y de las que hicieron los otros también. Por eso, todas estas cosas son las que nos han permitido estar así como estamos hoy y poder venir a hacer estas obras, a colocar estos recursos aquí en tantos municipios, y no solamente aquí en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, porque hemos administrado correctamente los recursos públicos. Y es algo muy importante, pero no lo hemos hecho con el criterio de lograr superávit fiscal o superávit comercial para mostrarnos como buenos alumnos. No, lo hemos hecho porque estamos convencidos que son pilares sólidos
para que la economía no se desbarranque, porque cada vez que la economía se ha desbarrancado por errores de los políticos, los han pagado el pueblo, que poco ha tenido que ver con esos errores. Por eso estamos invirtiendo también en infraestructura. En estos días también hemos batido otro récord, el récord de consumo de energía eléctrica, con un crecimiento que venimos sostenidamente manteniendo desde el año 2003 a un promedio del 8,5, y que obviamente el año pasado se cayó por lo que pasó en el mundo, pero que seguimos con crecimiento positivo y hoy estamos con un crecimiento acumulado del 8,6. Hemos sostenido ese crecimiento con un crecimiento del parque de generación eléctrica y de generación de gas que nos hizo batir el récord de generación eléctrica el otro día, donde hubo más frío en un momento en La Quiaca que en Base Marambio, en la Antártida Argentina. Y esto también es inversión. Hemos invertido, este año vamos a invertir 17.000 millones de pesos en materia energética. De los apenas 120 o 130 millones de pesos que Kirchner pudo invertir cuando llegó al gobierno en el año 2003, a él le tocaron las más embromadas. A él le tocó bailar con la más fea, no conmigo, pero conmigo no baila. Pero le tocó bailar con la más fea. Y por eso esta etapa es una etapa diferente. Es una etapa que exige mejorar y afinar ese modelo que él decía tenía que salir del infierno, porque hemos salido del infierno. Y cuando uno sale del infierno, comienzan las otras discusiones. ¿Cuánta parte me toca en la distribución del ingreso? ¿Qué es lo que vamos a hacer con tal cosa? ¿Qué es lo que vamos a hacer con tal otra? Y en esas cosas tenemos que maduramente abordar las discusiones, sin eslogans, sin pensar en quedar bien, sino fundamentalmente explicando cuál es nuestro proyecto, de dónde sacamos los recursos y cómo lo vamos a hacer. Porque esta asignación universal por hijo, que hoy le pagamos a más de 3,5 millones de chicos argentinos, que antes no tenían ningún ingreso, y que ha permitido aumentar la matrícula, chicos que estaban en la calle y que ahora van al colegio, en un 25%. Esta movilidad jubilatoria que consagra por ley, no ya porque lo decida tal o cual presidente con benevolencia o generosidad, sino por ley del Parlamento, que consagra 2 aumentos por año para nuestros jubilados. El tercer aumento ya vamos en un 30% desde marzo del año pasado y todavía falta el aumento para septiembre. Todo esto también fue posible únicamente porque recuperamos la administración de los recursos de los trabajadores y de los aportes patronales que estaban en manos del sector privado. Toda esta ingeniería, esta arquitectura de protección, de extensión, de mayor densidad e intensidad de la protección y de la seguridad social solo ha sido posible por esa recuperación. Esos fondos, cuando estaban en manos de los privados, pagaron 12.000 millones de dólares de comisión. Esos fondos, cuando estaban en manos de los privados, sirvieron para hacer pingües negocios de capitalismos de amigos, a algunos que vendían acciones de sus empresas a 30 pesos a las AFJP y a la semana costaban 3 pesos, provocando pérdidas por más de 500 millones de pesos. Estas cosas son las que nos han permitido tener esto y poder hacer estas cosas que estamos haciendo hoy aquí,
administración de los recursos,